Aquí estamos de nuevo, bienvenidos al 10º episodio de Efecto Oli. Tenemos a un gran invitado. Tenemos aquí a nuestro gran amigo Juan Pablo de la O. ¿Cómo estás, Juan Pablo de la O? Hola, muchas gracias por la invitación y aquí estamos y nosotros perfecto. Gracias a ambos. Y aquí tenemos a nuestro gran amigo Tony. ¿Cómo estás, Tony? Todo chido, güey. Aquí ya listos para compartir historias con la leyenda viviente, el güero. El güero. ¿Cuántos años tienes, güey? Estoy ya cerca de cumplir los 49 años. A veces yo creo que ya cuando te empieza a llegar cierta edad, de repente no tomas tanto en cuenta en qué etapa generacional de tu vida estás, porque estás metido en tu chamba, tu vida laboral, tu vida hogareña. Entonces de repente he llegado a perder la cuenta de que digo, ay, tengo 47, o sea, sí. No me he dado así como que por quitarme los años, pero yo todavía hasta hace algunos meses decía, voy a cumplir 50. No, voy a cumplir 49 años. Sí, en algunos meses. Te juro que tú me habías dicho que ibas a cumplir 50, güey. Sí, estábamos un día patinando en Tabachines y estábamos aventando un juego skate, mi hijo y yo, Santi. Y yo dije, sí, no, ya. Y decíamos Santi y yo, no, sí, 50. Pero no, ya revisé el acta. El acta, ¿no? Y nada. Ya media borrosa, ¿no? Pero todavía se le veía ya el es número. un pergamino, no es egipcio, pero sí azteca. Vale. Pues cuéntanos cómo empezaste a patinar, en qué año empezaste a patinar más que nada. Empezamos la primera vez que me subí a una tabla y que fue porque me gustó al ver que alguien iba arriba fue a finales del 87. No mames. 87. O sea, esto fue no porque en la colonia donde vivíamos hubiera auge de skate o mucho menos. O sea, fue en un momento en que a alguien en épocas navideñas le regalaron una patineta de esas del gigante. De las tortugas ninja, ¿no? Sí, que donde las llantas eran de plástico, así como de ese plástico de los futbolitos. Ajá. O sea, que le das 10 pedalazos y avanzas un metro. Hacías pierna cañón, pero yo desde que vi que se subían, me gustó. Yo siempre, como todo chavito, me gustaba mucho el fútbol. Y lo vi y dije, a ver, y se la pedía prestada. Y yo dije, yo quiero una patineta. Entonces, ni siquiera me pasaba por aquí cómo era el skate, si había trucos, si que era el ollie. O sea, no sabemos nada. Y en el barrio donde yo vivía, no había ni un alma que patinara, ni muchísimo menos que nos llegara información de qué era el skateboarding, ¿no? O sea, en el 87 lo más chido que era en esos tiempos era tener un Atari, güey. Sí, con tu joystick. Sí, o sea, lo más novedoso, entonces. ¿Y cómo le haces para aprender en esos tiempos? En esos tiempos yo creo que fue mi época de piedra, que en algún momento yo creo que todos la vivimos. Yo no podía comprarme una tabla nueva y mis papás me decían, no, o sea, eso no, ¿cómo crees? ¿Para qué quieres esa madre, no? Sí, entonces... ¿Qué es? Ajá, ¿qué es esa pendejada? Donde yo vivía, pues había tianguis y los tianguis eran enormes, entonces conseguí la tabla así, esas tablas que pues, prácticamente eran de acerrín comprimido, o sea, sí. con sus rieles chafísimas. Y como ya veíamos que esas llantas originales con las que las comprabas no servían, empecé yo a innovar. Entonces, había patines. Compraba los patines viejos, le quitaba, porque los valeros de esos tiempos se parecían como una taza. Horribles. Sí, entonces le llamaban de hongo. Cuando yo estaba morro decían de hongo, güey. Sí. Y yo, ¿de hongo, güey? Pero nunca los había visto afuera de la rueda, güey. Ya cuando los vi dije, por eso es de hongo, o sea, güey. parece como si fuera una taza, güey. Entonces, se los quité, le puse los de los patines con llantas, que eran un poco más blandas. Volaba, cabrón. Los de los patines estos que comprabas, que desarmabas para ponerse a tus que ¿ya eran sellados o también eran de esos de hongo, güey? No, ya eran sellados. Eran de esos de 4 ruedas que tenían como unos mini trucks. Simón. Entonces ya eran selladitos. Sí, güey. Y eran un poquito más grandes. Entonces cuando yo lo metí al eje, pues tenía juego, ¿no? No pasa nada. Sí. Y obviamente en esos tiempos no tenías ninguna refacción de nada. ¡Ay! Se barrió la cuerda. Una bolsa de plástico. Pinche ingenio chingón. Y darle, ¿no? Entonces le empecé a dar y dije, ¿qué hago, no? Y empezaba yo entre mi
ni pensar, a ver, carreritas, ¿no? O sea, y empezaba a zigzaguear para avanzar, ¿no? De cero. Y luego yo solito dije, a saltar algo. Ponía un palo de escoba con unos ladrillos y saltaba. O sea, lo que es un hippie jump. Simón. Y yo dije, Bart Simpson. Sí, ¿no? Y lo hacía. Y las primeras veces, lo rompía. No, mi abuelita o mis tías. Rompiste la escoba y se enojaban gachísimo conmigo porque no lo lograba saltar y rompía la escoba. Entonces ya conseguía que la rama de un árbol y hacía mis hippie jumps sin saber que o sea, eso era algo. Tú en tu mente dijiste, güey, yo inventé este truco. Yo decía, fíjate que ni siquiera decía inventé un truco, decía, no manches, o sea, la estoy pasando bien. Y el fútbol como que lo empecé a dejar de lado. Vaya, porque en el lugar donde yo vivía era netamente futbolero. Todo el mundo era futbolero así. Sí. Brutal, todo el mundo comía, dormía y vivía fútbol. O sea ahí siempre fuiste como del barrio ahí de La Penal o... No. La gente que me conoce de muy antaño de La Penal saben parte de mis orígenes y muchos de la banda nueva, los chavitos o los de edad intermedia, no lo saben, pero yo vivía en el DF. Okay. Yo vivía en un barrio de Iztapalapa, en el 80 y tantos, y sí, un lugar muy, muy rudo, muy rudo. Ahí te aprendías a sobrevivir a base de lo que sea, ¿no? Simón. Entonces... Ahí fue donde empezaste a patinar. Ahí fue donde empecé yo solito a patinar. Y... Entonces empecé a dejar un poco el fútbol. Seguíamos cascareando y todo. Pero empecé. Y luego los mismos amigos de las cuadras aledañas con los que yo tenía mucha amistad. Y es que yo también quiero una, consígueme una. Entonces empecé a hacer yo mi negocio, cabrón. Entonces conseguía la tabla... Y ya eran tablas que ya estaban maltratadas. Ajá. Ya está sin lija. Entonces le quitaba la lija vieja porque ni siquiera era lija completa. Eran 2 recuadros. Ajá. Les quitaba la lija, lijaba la tabla y compraba lija de la ferretería, güey. Veía cuál era la menos gruesa y se la pegaba con Restol 5000. Ya la pintaba por abajo, conseguía las piezas. Sí. Conseguía trucks de plástico. O sea, no había más. O sea, lo que ibas chachareando. Ajá. Y vendía una y luego otra y así empezaba a juntar mi dinerito. Entonces yo creo que invertimos un año en no saber nada de skateboarding y en eso pues, llegó un chavo, ¿no? O sea, en los tiempos de Depeche Mode del 88. Ajá. Y pues pantalón doblado y el piercing de la cruz. Sí. Y el corte de antes que era así, pues largo de aquí, cortito, y la melenita de acá, que realmente se usaba así a finales de los 80s. Sí, eso era el mullet. Lo que se usaba en el barrio, que no era el... Como en algún tiempo se usó, que ya era el corte de moda, ¿no? O mucha banda lo traía. O sea, los que vivíamos en lugares pues, que eran barrios, que no era banda de lana, pues sí, así vivíamos. Entonces llegó y nos dice... ¿Qué? ¿Y ustedes de qué la tallan? Y todos nos quedamos así, ¿tallan? ¿Qué pido? ¿De qué se refiere? ¿Qué vergas hablan? ¿A qué se refiere este güey? Bien chavitos y nos pegó un ollie, y luego pegó un nosebone así, o sea, parado, o sea, y lo agarraba como tipo Ron Allen en los tiempos del Hocus Pocus. ¿Él qué tabla tenía? ¿Tenía una tabla chida? Él traía una Airborne, que o sea, súper viejísima, o sea, esa marca ya no existe. Sí, entonces era así, Airborne. Entonces nosotros, y veíamos la tabla como era diferente a la de nosotros, y nos decían, no, es que es tabla de grafito, y nosotros, no mames, o sea... Este güey viene del futuro. Era el santo grial para nosotros, ¿no? Entonces, sí, y se fue, ¿no? Y nos quedamos así, el ollie, ¿no? Empezábamos a practicarlo. A las tablas pato que traían un freno atrás, un botador. Ah, Simón. Sí. Se lo quitamos, ¡trang! Y empezamos, ¿no? Pues esas tablas no botabas ni 1 centímetro, pero hacíamos nuestro esfuerzo. Ajá. Y nuestro top era subir las banquetas hasta que empezamos a lograrlo. Y ya cuando volvió este güey nos usaba como su bote, ¿no? Al que nos vendía todo lo que tuviera él, así por muy madreado, todo le comprábamos, güey. No teníamos ni la más mínima idea de dónde conseguir las cosas. Ajá. Hasta que alguien ya nos dijo ahí del barrio, no, pues en tal lado, Pericuapa, ya le llamaban. Ahí venden todo.
Y un día nos dimos una vuelta y pues para el alcance económico que teníamos en esos tiempos decíamos, no lo hacemos, cabrón. Sí, entonces ya de poco a poquito empezamos a comprar cosas usadas y empezar a tener nuestras tablas buenas. ¿Para ese tiempo ya tenías una banda? ¿Sí? ¿Ya patinabas con varias gente? Ya, ¿Sí? ya éramos aproximadamente 15 personas las que patinamos. Y yo nunca lo visualicé, pero después que lo medité, todos empezaron a patinar porque me siguieron. Órale. Porque yo empecé con la tabla y de que uno me dijo, es que yo quiero una, ármame una. Sí. La armaba, o sea, como podía la armaba y se las vendía, ¿no? Entonces yo compraba las cosas y me ganaba, no sé, le sacaba un 30-40% de lo que le invertía, ¿no? O sea, en esos tiempos gastaba 20 pesos y la podía vender hasta en 30, ¿no? Y ya. Y con eso podía comprar más cosas y seguir vendiendo. Y a veces hasta me daban mis lujos de comprar valeros nuevos, ¿no? O sea, llegar y buscar, estas llantas van a jalar bien. Con los valeros que tenía y cambiaba mis cosas. Y mis refacciones las vendía. Súper chido. Sí. O sea, era una época literal de piedra, pero fue algo chido porque ni siquiera hice algo porque vi a alguien que estaba intentando algo, sino porque me nació del gusto. Sí, o sea, me nació del gusto y logré seguir hasta el momento en algo que yo creí que era algo de diversión y que me iba a dar para mucho tiempo. Hasta el momento, ¿no? Hasta la fecha, güey. Hasta la fecha ya casi en los... ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Ya estaba grande, 15, 16 años. 16 ya estaba grande, o sea, como muchos chavitos que ya empiezan 8, 9 años, aunque sea a subirse, a pasearse, ya estaba yo viejo. y le invertimos un año en no tener conocimiento, o sea, no nos llegaba información, obviamente no teníamos revistas, no había videos, y después con el pasar del tiempo, nuestro primer video en beta, ¿no? Hocus Pocus. Ay, a verlo, ¿no? ¿Qué era? Era una marca. He escuchado Focus, ¿es cómo? Hocus Pocus. Hocus Pocus. Era una marca que tenía unas 4 flechas que se llama H Street. Que tiene un la mech. H Street. Pues es la H. De hecho, el mech tiene tatuada esa madre, ¿no, güey? Aquí lo tiene. Árale. Entonces, ahí patinaba mucha banda que después hizo Plan B. Sí, patinaba el Ronnie Bertino, el Danny Way, bien chavitito. ¿Cómo consiguieron ese video? Por este canijo, güey. No recuerdo el nombre. ¿Él de dónde venía? Lo que te iba a decir, ese güey dónde salió, güey. Nosotros... Le decían el McFly, ¿no? El pinche viajero del cielo. Se iba, güey. Venía. ¿Qué pedo, güey? Y no lo veíamos por un tiempo largo. O sea, nosotros vivíamos en un lugar que se llamaba Santa Cruz Meyahualco, en el DF, en el barrio de Iztapalapa. Y él vivía unas colonias atrás que le decían la Vicente Guerrero, la colonia Vicente Guerrero. Okay. Entonces era 3, 4 colonias. Y realmente, para los que no conocen el DF, las colonias de allá son enormes. Gigantescas. Son enormes. Son una colonia grande. Sí. Entonces, pues, como se divide en delegaciones... No mames. Entonces, muchas veces podías ver a alguien y no volverlo a ver en años. Mames. Entonces, cuando ese güey quería vender algo y necesitaba dinero, sabía que con nosotros le comprábamos todo, güey. Sí, güey. Tengo esta playera, güey. Te la compro. O sea, alguien le compraba todo, güey. Todo, tenis, güey, ¿no? Lo que el vato llevara. Sí. Y entonces empezamos a conocer marcas. Loco, y ya cuando íbamos al tianguis empezábamos a identificar ciertas cosas que nos servían, ¿no? Y empezábamos pues, a ojalatear nuestros propios tenis. O sea, este tenis puede servir, pero trae un hoyo. Parche de cámara de llanta con Resistol 5000, güey. Sí, güey. Y seguía jalando. Tenía un hoyo en la parte de la suela, en el talón. Le ponías... Nosotros usábamos nuestras medias suelas, como lo hacían los viejitos, los zapatos en aquellos tiempos, pero una media suela de cámara de llanta, güey. Y así le dábamos, para tapar el hoyo, ¿no? Que ya se le había hecho, güey. Bronca era cuando ya llovía, no había manera de que no se metiera el agua al tenis, güey, ¿no? Entonces empezábamos a hacer power slides y todo, y empezábamos a hacer flips. Y ya, pues de ahí me mudé hacia Guadalajara, ya llegué en el 90. En enero del 90. Y ahora aquí en Guadalajara tú eras ese morro, ¿no? Que le llegaba y vendía a todos, güey. Eras el McFly. Fíjate que pude haberlo hecho, pero no lo hice a la escala que lo hizo este pelado, porque llegué y yo era una persona muy tímida. No hablaba, si alguien me saludaba en la calle yo me quedaba así, porque la rudeza del barrio donde yo crecí es que pues nadie te saluda, güey.
nadie te saluda y si te habla alguien es para echar bronca. Entonces, yo llegué, ay, cabrón, ¿qué onda? Entonces, me tardé medio año en encontrar un lugar para patinar porque donde yo vivía no había ni un parque, nada. Y vivía en una calle que le dicen La 60. Simón. Y antes toda esa calle estaba llena de fayuca. Todo el mundo vendía en la calle que televisores, cualquier tipo de cosa que se te ocurra y ropa. Entonces no pasaban carros. Vendía la fayuca ahí y no había dónde patinar y caminaba para un lado, caminaba para otro. Y un día dije, ya, estoy harto. Y le di y encontré la Penal. Y cuando ya llegué, vi el monumento, vi los escalones, vi las mesas como tipo picnic, que pues dice la raza que eran las que usaban los presos cuando funcionaba una penitenciaria. Entonces, yo dije, no, es el paraíso, cabrón. Es el paraíso. Entonces, me regresé por mi tabla, caminé muchísimas cuadras y regresé y empecé a patinar. Y ya me vio un chavo, hola, ¿cómo estás? Y empezamos a hablar. Sí. Oye, ¿dónde vives? No, pues para acá. ¿Y cómo se llaman? No sé, güey. Entonces, ¿cuándo vuelves a venir? Mañana vengo. Órale. Y al día siguiente ya habían 2. Pero eran los locales, pues, ¿no? Y de repente me preguntaban, oye, ¿y ya vas a estar viniendo? Sí, claro que sí. Y empezamos a patinar y a patinar. Pero estos morros también patinaban, güey. Sí, ellos ya patinaban. Que pensé que ellos, güey, te habían visto patinar y dijeron, güey, ¿qué es esa madre que traes? Préstamela, así, ¿no? Sí. Entonces ya patinaban y se empezaban a acoplar, güey. En ese entonces tú estabas ya como en un nivel más avanzado que aquí, que esos morros los que estaban los que encontraste en la Penal. Sí, los primeros que encontré sí. Ajá. Y había otros chavos que tenían buen nivel, ¿no? Porque cada vez empezaron a juntar más. Los que eran así exactamente del barrio de la Penal, todos iban como por su misma senda. Y cuando ya llegué yo, pues empezamos a platicar más y empezamos a compartir trucos. Yo hacía trucos que ellos no habían visto. Y ellos de repente hacían algunas cosas más viejas que a mí me tocaron cuando estaba en el DF. Okay. Entonces de repente había pues pequeños crews que no se hablaban tanto, ¿no? Sí. Entonces estábamos los que ya radicábamos ya patinando en la Penal. Ajá. Y había un grupito de chavos que le daban ahí en la 40. Que en esos tiempos, que para allá los que después conocieron era el Mozo, fundador de American Skate Shop, Simón. Alex, su hermano, un hermano más grande que tenían, y varias banditas de ahí, y habían otros chavos de Tlaquepaque. Entonces, de repente llegaban, y habían los malos de esos tiempos, que nos la curábamos todos. O sea, los malos de que no lo armaron o malos de... malos de que eran malandros, eran rudos. No, ni siquiera eran malandros, eran los más mal encarados, ¿no? Ajá. Como ves en las películas, sí, ¿no? Sí, o sea, los que eran más serios eran los de la 40 y ya, pero sí nos hablábamos. Luego llegaban los de Tlaquepaque y, pues chido. Y los que ya llegaban como muy serios eran los Scatics. El Mec, el Güero. Entonces, ¿qué onda? Y ya, pues hacíamos trucos y lo que hacíamos es que nos divertíamos, pero en ese momento... La Penal se empezó a formar como el punto de referencia, el punto de reunión. Porque aunque los Scatics patinaban ahí en el centro médico, y que hay varias cosas, al final llegaban siempre con nosotros. Algunas veces entre semana, pero de ley el sábado se hacía una patinada masiva. No mames, qué masiva, chingón, güey. ¿Crees que ustedes fueron los que formaron la escena en Guadalajara? ¿O ya existía algo más? No. En esos momentos... nosotros empezamos a hacer crecer en la zona de Oblatos el skateboarding, porque realmente el auge no era muchísimo en el 90, 91. Sí. O sea, realmente es como dicen en los comerciales y en los memes. Tú escuchabas a alguien que pasaba en ruedas y te asomabas a tu casa. ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Qué onda? Y si no lo conocías, hola. Y te hablaba sin ninguna bronca, ¿no? O sea, sí, porque no eran tanto, ¿no? Entonces... si alguien lo encontrabas patinando, querían hacerse amigos porque no era muchísima gente la que patinaba. Creo que en el lado de Oblatos sí nos empezamos a juntar ya un grupo grande por ellos, porque también ahí estaba dándole el Philly, el Gallo, todos esos personajes, ¿no? Y el Philly tenía sus amigos que eran con los que patinaban allá por la vocacional. Sí. Ellos eran un poquito más apartados, pero siempre también convivían. No mucho, pero sí lo hacían, y entonces de repente ellos hacían un poquito más de transición, ¿no? Y nos decían, oye, vamos al Iztahualpa.
Y yo así, ¿qué es eso? Qué chingados, güey. Y no, pues es un lugar donde hay tinas para patinar de concreto. Ya era un lugar legendario para esos tiempos. Ajá. Que ahorita ya no existe. ¿Pero por dónde era, güey? Era por Plaza del Sol. Antes de llegar a lo que era Parque Metálico. Simón, que eso fue después. Sí, eso fue después. Pero era un restaurante que se llamaba Manolos. Hace mucho tiempo. Digo, yo creo que ya no lo ubican. Porque ya no existe ese... Okay. Pero es cerca de donde está la Trasloma. Ok. Cerquita sí, güey, sí. Se dice que ese lugar era pues, un estacionamiento y que esta historia que voy a contar no me consta, pero sí me lo platicaron gente más grande que yo. A ver. Que ese lugar pues, era un terreno X y que el chavo, el hijo de una familia pues, adinerada, dueño de ese lugar, es que yo quiero patinar. Y le hicieron ese megaparque. O sea, era una super transición enorme con un full pipe. No. Con un full pipe, una tina mediana y una pequeña. No, pues era el consentido, güey. Sí, no, o sea, mucha banda que era realmente transicionera y que yo digo y estoy seguro que empezaron a patinar antes que nosotros. Eran algunos chavos que le decían el meme, el picoso. Ellos fundaron un parque metálico, pero ellos eran transicioneros de meca, ¿no? Ajá. Y con ellos patinaba el chino. No sé si lo ubican. El chino, el que le da la vertical. Ajá. El mero, que en algún momento estuvo trabajando con nosotros en Circa. Entonces, a mí le gusta el surf. Y él le daba muchísima transición. No siempre fue calvito y traía así unos chinos grandes, güeros. Güey, diario pasa eso, ¿no, güey? Sí, güey. No sé qué pasa ahí. Son generaciones que de repente se van quedando sin cabello. Yo he notado que generaciones más jóvenes que yo se van quedando sin cabello. Y las que somos de mi generación no tenemos bronca con el cabello. Güey, sí es cierto, ahorita que lo dices, güey. O sea, conozco raza de, güey, 30, 35 que ya están bien pelones, güey. Este cabrón, güey, todavía era pinche matonón. Bien joven, ¿cuál es el secreto? Yo creo que shampoo crece. Genes, o sea, porque realmente no llevo una dieta estricta o que como ciertas cosas o dejo de comer. No, o sea... Yo creo que la receta es, güey, que siempre has estado como divirtiéndote, ¿no, güey? Porque yo conozco raza que es menor, güey, que tú. Es más, güey, por mucho. Y están como amargados, güey. Porque como que se alejaron del skate y se dejaron ir como por el tema familiar. Y mucha raza, güey, como que se casa y se amarga, güey. Y pues la neta, o sea, este vato, güey, pues ve a su edad, güey, tiene sus morros, güey. Cotorrea, patina con ellos. Eso es algo que yo, la neta, güey, admiro un chingo. Porque la neta está muy perro, güey. Sí. La neta, yo creo que ese es un tema complicado porque nadie sabe lo que vive la persona hasta que estás realmente en sus zapatos, ¿no? Siempre hay patinadores que empezaron a dejar de darle por lesiones y formaron su familia y al final ya no les da tanto el amor a lo que hacían, que empiezan a dejarlo, se empiezan a dejar caer, si tienen un dolor en algo, les empieza a acrecentar y no hacen algo por solucionar ese problema. Simón. Y te va llevando una cosa a la otra hasta que te va alejando de algo, ¿no? Algo que realmente quieres. Pues sí, tienen la razón los dos. Y también es eso de que si entre más amargado estás, más jodido te vas a ver. Entonces, si te diviertes, machín, yo pienso que es cuando, pues ahí está la prueba, güey. No te ves de esa edad. Che, jovenazo, güey. ¿Cuántos? ¿35 dices? ¿Cuántos tienes? ¿Años? Ajá. No, voy a cumplir 49. 49, güey. Pensé que habías dicho 35. 35. No, entonces, estuvo súper chido esa época de inicio de los 90s. Porque retomando la parte de que íbamos al parque de concreto. Sí. Y digo, vaya, en esos tiempos no había ni un solo skatepark. Todo era que patinaras en calle y en los lugares que encontraras, donde se pudiera, ¿no? Entonces, era como ley de que si íbamos a un lugar a patinar, no deberíamos ir en camión. Todos, no, nos vamos patinando. Güey. No mames, güey. Entonces nos veíamos por todo lo de Obregón, de bajada, y ya nos íbamos driblando hasta que llegábamos al lugar. Y llegábamos ahí cerca de Plaza del Sol y patinamos. Y de regreso tenías que irte patinando. O sea, güey, desde la Penal se iban patinando hasta Plaza del Sol. Sí. No mames, ¿cuánto hacían, güey? Y patinábamos. Yo creo que hacíamos como ¿2 horas fácilmente. No, de ida y de regreso. Sí, no, y luego llegamos y aquí se puede darle. Entonces, estuvo bien curioso porque en aquellos tiempos estaban empezando a hacer la Plaza Arboledas. O sea, estaban los cimientos. Sí. Y empezábamos, aquí se puede volar de algo. Puta, o sea, en esos tiempos
yo mismo trataba de perfeccionar mis trucos, ¿no? Siempre Ajá. tener mi repertorio de trucos, perfeccionar mis trucos y divertirme con ellos y después intentar algo que iba... Algo nuevo. Algo nuevo para irlo metiendo al repertorio. Sí. Entonces yo decía, aquí puedo bajar de triple flip, aquí puedo bajar de nollie kick, nollie hell, de 360 backside, 360 frontside y no tenemos nada para grabar. Nada, ni cámaras de aquellos tiempos, ni teléfonos. O sea, Sí. era muy, Sí, no. muy difícil documentar algo. Pero era súper chido porque a donde fuéramos, patinábamos en lo que hubiera, con lo que hubiera y con lo que tuviéramos. Es que son los mejores tiempos porque no te preocupas de nada, güey, más que patinar. No... Ahorita es la costumbre de sacar el celular siempre, güey. Y todos caemos en eso, Ajá, ¿eh? Yo sí, mismo claro, caigo, claro, yo mismo caigo. claro. Y mucho del tiempo les digo a los niños, hay que grabar algo, hay que grabar algo. Sí, hay que sí. hacer esto. Es Entonces, lo nuevo, es lo de hoy. sí, ¿no? Caemos en esa fase de un poco narcisista tal vez, pero lo hacemos como diversión. O sea, al final puede gustar, puede no gustar, pero al final compartimos skate, Ajá. mis chavos y yo, y lo hacemos con gusto, o sea, Chingón. sin esperar algo de que vaya a generar views, likes o que me van a llevar a tal lado a patinar cierta marca. No, o sea, No pensabas en nada de No, eso, no. güey. Puro patinar Sí. y... No, sí me acuerdo Sí, de es esos. que era A mí otro me pedo, tocaron güey. esos tiempos sí. también. Entonces para No afianzar... tan acá. Sí, no, te tocó una mejor época, indudablemente, porque Sí. en aquellos tiempos los trucks eran pesadísimos, las llantas también, las tablas, patinábamos con tabla 9.5, güey. No mames. Y con Ay, esas güey. hacíamos flip, güey. Hacer un tri flip con 9.5, 10, con las llantas de esos tiempos y con los trucks de esos tiempos, no, o sea, era un súper esfuerzo y lo tenías que hacer casi siempre bajando banqueta porque realmente No te daba el- tu patín pesaba mucho. Sí, Simón. sí. Y obviamente no tenías técnicas como de que voy a reforzar mis piernas de tal manera, Ajá. a tener más resistencia. No, No o sea, sabías nada de eso, ¿no? y ni siquiera había alguien que tuviera conocimientos de medicina deportiva como para irnos llevando, ¿no? Te golpeabas y sabías que tú de alguna manera te ibas curando. Ajá. Pero quería cerrar el punto de la parte de que mencionaste que si yo creía que nosotros fuimos los que empezamos a generacionalmente llevar a las partes del skate en Ajá. Guadalajara. Y yo creo que no, porque nosotros, o mucha gente en aquellos tiempos sabía que Guadalajara se dividía en dos zonas. Ok. No éramos como que la parte del sector Reforma, sector Libertad, no. Era como dos países Guadalajara. Ok. De la calzada hacia abajo, hacia Oblatos, y de la calzada hacia acá. En cuestión del ¿Estás de skate. acuerdo? No, en cuestión de todo, en güey. cuestión de todo. En cuestión de todo, En güey. cuestión de todo. A la fecha, güey. A la fecha hay cuestión mucha de gente que todo. todavía Ok. lo dice, güey. Es económicamente, Órale. laboralmente, cómo vives, o sea, todos los que viven de la calzada hacia abajo, pues éramos la prole, la chusma, los pobretones, Sí, los que güey. son borrachos, los que usaban Tonsol, los cementos 5000, y los que vivían para acá eran la gente bonita. Así se catalogaba en esos tiempos y muchas veces nosotros de patinadores no lo sabíamos Ajá. hasta que empezamos a como vivir cierto rechazo con la banda Del otro lado. del otro lado. Órale. O sea, era como, si lo visualizas en una comparativa, era Alemania Oriental y la otra Alemania. Ya, güey, o sí, sea, no había un muro que nos dividiera, pero sabíamos que esa división... Sí. Estaba bien marcada. Sí. Machín. O sea, ya con los años de repente salíamos a un lugar que le llamaban la Barra de Moreno. Ya no existe, o no creo que exista, güey. Y estaba muy cerca de Enrique Díaz de León. La banda que vivía del otro lado, Ajá. lado bonito, nos topábamos ahí y nadie se veía bonito, pero Guardaban la cartera. Que... ellos guardaban la cartera porque pensaban que nosotros éramos los malandrines. Nos van a tumbar. Pero sí había gente que patinaba de esos lados, Sí, entonces. sí, había gente que patinaba y en ese caso era el Meme, el Picoso. En esos tiempos ya patinaba, creo que ya hacía sus pininos Jorge Alcalá, no sé si lo conozcan. Creo que Se hizo no. surfer, o sea, es parte de la vieja escuela y él en algún momento funcionó como dirigente del team en Circa cuando se empezó a mover mucho Ok. Oye, güey. esas cosas. Y por ejemplo, ustedes como patinadores notaban esa diferencia, pues supongo que económica, güey, que decían, güey, todos los de la calzada para acá, los barrios, traemos cosas remendadas, güey, tablas bien puteadas, Sí. y los morros, güey, tablas nuevas, fresas así, o era más o menos parecido, güey. Sí se veía la diferencia porque aunque nosotros ya trabajábamos para comprarnos nuestra tabla,
ellos siempre tenían mejores garritas que nosotros, porque nosotros le damos más en power a traer bien el skate, para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Simón. No hacíamos tanto las garras, o sea, nosotros en un tianguis podíamos encontrar pantalones de vestir, que yo hacía mucho eso, muy amplios, y los cortaba. Cosa que si de repente ves en el 2000 se empezaron a usar mucho los bermudas de cuadritos, así como de tipo ropa que era de vestir de viejito. Nosotros los usábamos y los cortábamos, y eso era lo que usábamos para patinar, güey. Entonces realmente no le damos tanto apego o boteamos tanto a la moda, que siempre está chido porque veías gorras padres y veías playeras padres, pero le damos más peso a traer el patín bien para poder estar yendo a patinar a varios lados. No mames, si no lo traías bien, ¿cómo chingados ibas a llegar hasta Plaza del Sol, güey? O sea, desde la Penal, güey. Hacíamos unos tours grandísimos y siempre patinando. Entonces llegábamos ya a casa cansadísimos. Y de verdad yo creo que esa generación que patinábamos, todos tenían las piernas fuertes y los gemelos mamadísimos. Fuertísimos, güey, porque le dimos a eso, güey, o sea. No mames, que sí. En ese tiempo, para ti, ¿quién era así como el mejor? Como tú decías, este güey se la rifa bien cabrón. Había banda de Miravalle que patinaba muy bien. No recuerdo, ahorita que mencionas eso, no recuerdo el nombre de un amigo. Dejó de patinar a los años. Había un chavo que le patinaba muy bien y íbamos a la pila seca y escalón que le pusieras 12, 3 escalones los volaba fácil, ¿no? Hacía airwalk, hacía varias cosas. Güey. Y yo pues en los de 7, 8 empezaba a hacer mis flips o backside flips, que empezaba a bajarlos, pero esos cabrones volaban muchísimo, güey. Entonces realmente yo admiraba la camaradería que había en esos tiempos. Eso era lo que yo más admiraba, porque compartíamos todo. O sea, yo me acuerdo que en esos tiempos nadie bebía alcohol, nadie fumaba cigarro, entonces de repente patinábamos y nos íbamos a un lugar que vendían aguas y cotorreábamos más cosas del skateboarding, ¿no? Entonces, ¿y cómo ves ese truco? Y enséñame. La camaradería de esos tiempos es lo que yo admiraba, porque uno empezaba a jalar el otro. Hay que practicar esto, hay que practicar esto. Entonces empezábamos a jalar a que todos hiciéramos lo mismo, ¿no? Si empezábamos todos a hacer backside flip, todos jalábamos a los demás a que no se quedaran atrás. Y eso es lo que tratábamos de lograr, ¿no? Entonces, eso estaba chidísimo. Eso era lo que yo más admiraba de inicio de los 90s, ¿no? Después de ahí, por azares del destino, me cambié de la Penal y me fui a vivir para Paseos del Sol. Ya eres de los fresas, güey. Entonces abandonaste al barrio, güey. Me convertí en la Alemania Federal, ¿no? Después. Me convertí en lo que juré destruir. Acá, ¿no, güey? A huevo, güey. Y fue bien raro llegar ahí, porque pues yo traía mis garras de skate, ¿no? Ya empezaba a comprarme más cositas, ¿no? Que bermuditas, playeras. Y llegué a ese lugar y pues la banda era fresa lo que le seguía, cabrón. Y me ven y me decían, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, pues Juan Pablo. Sí, pero te vamos a decir el rapper boy. El Vanilla Ice. O sea, sí estaba en los tiempos de Vanilla Ice y yo, es que no soy rapper, soy patinador, soy skater. Díganme skater boy, por favor. ¿Qué es eso, no? Entonces yo llegaba con mis bermudas amplios de colores, tinto, amarillo, verde, amplios y largos, playeras flojas, muy flojas de aquellos tiempos de los 90s, gorras, y traías tus tenis de esos tiempos que se ven un poco más tortones, ¿no? Los NTS de Airwalk, los One, Simón, los Chucas. Entonces, toda la raza que te veía con algo de Vans eras automáticamente cholo. En esos tiempos. Güey. En esos tiempos, quien usaba Converse o Vans era cholo. Eras cholo, güey. Y yo creo que eso ha permeado a la fecha, güey. Porque, por ejemplo, yo que no soy de Guadalajara, para allá en Guanajuato, güey, Salamanca. Saludos a la raza de Salamanca. Saludos. Allá, güey, Saludos. cholo es cholo, güey. Cholo de barrio de, güey, Sur 13 y esas madres, güey. Y cuando llegué aquí a Guadalajara, güey, empecé a chambear en lugares donde había gente fresilla, güey. Valle Real, pedos así. Entonces veían que no traía ropa de fresa o de mi rey y automáticamente, güey, te decían, ¿eres cholillo? Y así como que, no, güey, o sea, como que... Era un estereotipo que la gente que no estaba inmersa en lo que hacíamos y que era muy poco el auge, pues te denominaban así, ¿no? En aquellos tiempos sí realmente éramos verdaderos grupos de inadaptados que no encajaban en ningún grupo social, ni de fiestas, ni de salir a bares o lugares que nos dejaran entrar, porque realmente andábamos, si queríamos salir, andábamos con las ropas que andábamos de skate. Sí, cualquiera, ¿no? O sea, no pensabas en
en una camisa, un pantalón. Cuando llegué a Pasos del Sol, pues todos con camisitas hasta acá, de florecitas, y yo decía, ¿a dónde vine a caer, güey? O sea, acá. nadie patinaba, entonces la penal me quedaba lejísimos, cabrón. Si yo me iba en camiones, hacía más de hora y media, güey. Órale. Entonces ya no me adaptaba. Ajá. Simón. Lo que hice es empezar a patinar en Chapo. Ok. Que dicho sea de paso, un grupo de amigos y yo empezamos a agarrar el primer camellón que se usó de Chapo, cuando existía la Horrera al Simón. final, Sí, güey. y que no había tiendas de Oxxos, y si queríamos comer después de patinar ahí, teníamos que ir a la Horrera a comprar virotes, salchichas de las que vendían ahí, algo de crema, y así comíamos. O sea, Sí. y ahí empecé a patinar con otro grupo de amigos, ya diferentes a los que eran de la penal, porque algunos de la penal empezaron a dejar de darle, por factores X, y Sí. empecé a patinar con los de Chapo, y empecé a ya tener otro grupo de amigos. Ahí en Chapo ya patinaban. En Chapo, en el 92. ¿Ya patinaba raza ahí en Chapo? Sí, ya patinábamos Ok. raza. Órale. Incluso yo ya conocía al Sobar, a Gabriel Gómez. Al Sobarín. A él lo conocí porque a mí también me gustaba la transición. Yo veía la Ajá. transición y me gustaba desde los videos. Entonces, cada sábado yo me juntaba mi lana, me hacía mis 2 lonches, y en esos tiempos que habían las botellas de Pepsi, Sí. perdón, la chela, Sí. los lavaba y lo llenaba de agua, de 2 litros, y los metía en mi mochila, porque gastaba para el camión y para mi entrada en Duki, así se llamaba. No mames. Entonces, si yo güey. pagaba en Duki, ya no me quedaba dinero para comer, entonces yo me llevaba mis 2 lonches, mi manzana y mi botella de 2 litros de agua, Ajá. del garrafón, ¿no? Y yo llegaba ahí a las 11 de la mañana y salía de ahí a las 7 de la noche. Patina y patina. Todo el Entonces le día. daba ahí. Y en esos tiempos había banda que le daba súper, súper bien en la transición. El Sobar y varios más que a lo mejor ya no se conocen porque muchos no le dan, ¿no? Oye, güey, por ejemplo, el Adis es de esa generación, güey, Sí, del Sobar. el Adis es de la generación del Sobar y él patinaba gruesísimo transición. Güey, cabroncísimo, güey. Gruesísimo, y cabroncísimo, no patinaba street, güey. Él patinaba pura transición y le daba severo, güey. Entonces, él ya les empezó a cambiar al street cuando empezó la debacle de que no había transición a nivel Sí, se mundial, tuvo que porque adaptar, empezó güey. a salir el pool y la transición, Sí. e incluso aquí en México esos parques dejaron de existir porque no eran sustentables, güey. Nadie pagaba ya para poder ir. Pero bueno, entonces yo conocí al Sobar ahí. Y ya empezábamos a cotorrear en Chapo, y Sobar empezó a llevar una cámara de las de aquellos tiempos del 92, que esas que pues, abrías la pantallita. Simón. Simón. Como tipo 9 milímetros, creo, son esas. 8 o algo así, ¿no? No sé ¿Quién- mucho quién de sabe? cámaras y cinematografía. Pero ya era como handicap. O Sí, sea, como handicap. Y un día decía, hay que grabar. Y de repente nuestros videos no era así como que hacer la toma perfecta y quiero bajar este spot y que se vea así. Era en crudo literal, o sea, de que, pues aquí en Chapo hacíamos eso y hacíamos esto. o sea, ni fish eyes ni nada, güey. Ni fish eyes, nada. Entonces él hace como 2 años me dice, mira lo que encontré. Empezó a rescatar No mames. esos y me compartió los clips que yo tenía. Y yo hice un mini clip de 1 minuto y lo subí al Instagram. Sí. Ya lo vi, güey. Del 92. Yo salgo con la greñilla ahí, y empezamos a darle y empezábamos, pues, varios trucos que para la época no estaban tan mal. Ajá. Y ya esos tiempos ya no eran las llantas pequeñas, las llantas grandes, eran las micro llantas. Era una pinche funda de valero, güey. 46, 47 milímetros, Sí. era lo que patinábamos, güey. Entonces, una piedra y sí, salías Abajo. volando porque no te ayudaba en nada, güey. Oye, y en cuestión de concursos, ¿cuándo fue el primer concurso ahí que te tocó? No había concursos, nadie ¿No- hacía nada en el no te país tocó porque obviamente concurso? el primer concurso lo organicé junto con mis amigos de la penal. ¿Tú lo organizaste? Sí, junto con ellos. Órale. Todavía no me cambiaba hacia Alemania Federal. y decíamos, ¿qué onda? Hay que hacer un concurso, porque ya éramos muchos los que nos juntábamos. Pero fue así como algo de compas, ¿no? Hay que hacer un concurso, sí. Y decíamos, o sea, ni siquiera pensamos en, hay que comprar todos una tabla y el que gane se la lleva, ¿no? No, o sea, hay que hacer un concurso, sí. Y ni siquiera pensamos quién iba a ser juez, nada, ¿no? Simón. Y ya nada más nuestra rutina y 1 minuto, Simón. Pero de repente, ese Vox Populi empezó con más gente que de repente venía a la penal, ¿no? Ajá. Llegaban los sábados y, oye, que van a hacer un concurso, ¿verdad?
Y tú de, cabrón. Sí, es que le queremos entrar. Va, pues aquí los esperamos. Ni siquiera nos pusimos a hacer lista, ¿no? Ajá. Y así se empezó a hacer a voces y de repente de un montón de lados que no supimos de dónde eran. De Miravalle. Llegamos y nos juntamos, yo creo que más de 100 patinadores. No mames, en o sea, el güey, 90, sin avisarle a nadie, 91, sí. sin avisarle a nadie. Éramos un bandonón, Ajá. ahí en la explanada de la Penal y todos así. ¿Qué Los hacemos, quedamos del no? barrio. ¿Qué pedo, güey? Hubiéramos cobrado. O sea, bien curado porque éramos un chingo de gente, muchos que nos conocíamos y la mitad no las conocíamos. Éramos más de 100, cabrón. Más de 100 patinadores y esos patinadores habían llevado gente a ver, ¿no? Éramos un bandonón y ya. Tengo un amigo que se llama Ricardo Cacho, creo que sí lo conoces. De ahí de la Penal. Ricardo fue por un cuaderno y empezamos nombres, ¿no? Llenamos 3 hojas de nombres de ¿En los serio? cuadernos. Y ya no, pues, cronómetro y empezamos así. Yo creo que duró, no sé cuántas horas duró. Güey, todos los que anotaron participaron. Todos participamos. No mames, Era una güey. ronda, no más decíamos, 1 minuto. Y nadie, muchos ni siquiera habían preparado una rutina, o sea, y hacían cosas y punteamos. Y estuvo súper chingón porque fue algo que no fue preparada. Ajá. Nadie narró. Nadie teníamos la más mínima idea de cómo conducir algo así. O sea, Ajá. fue algo bien express y fue algo que ni siquiera sabíamos el impacto que iba a tener Ajá. a voces. A voces de camaradería, Sí. de encontrarse patinando en un lugar. De ni siquiera por teléfono. Oye, ¿qué onda? Vamos a tener un concurso. Si sabes de banda, pues te la traes. No, güey, nada. Empezó con un grupito de 15 patinadores que éramos en la Penal. 10, 15. Y terminamos siendo más de 100 patinadores ese día. No ¿Y mames, cómo qué lo loco. organizaron, güey? ¿Quién jueció? ¿Quién...? Agarramos, no me acuerdo si Philly nos ayudó a narrar, porque también patinó. Pero agarramos, a ver, de la gente que conocíamos los trucos. Ajá. Tú y tú. Yo dije, yo no jueceo. Yo no. Yo quiero patinar. Yo quiero patinar, sí, ¿no? Y yo la neta sí dije, bueno, voy a aprovechar mi tiempo. Dije, hago esto. O sea, en el momento dije, le doy para allá. Me sigo, paso por aquí, truco, termino. Y por donde iba pasando yo hacía mi rutina, ¿no? Dije, Sí. voy haciendo mis trucos. Y así, yo sí lo hice así. Ajá. Algunos que sabíamos que íbamos a ir al concurso también lo pensaron así, pero muchos no. Y la verdad es que fue súper divertido. Yo creo que fue uno de esos días inolvidables. Yo creo que gente que nos vea Ajá. y que sea de esa época se va a acordar. Se va a acordar. Güey, estaría bien chingón, ¿no? Que hubiera raza así super old school, güey. Que diga, no mames, yo estuve en ese concurso, güey. Y me acuerdo estaría así. bien chido, que güey. estaría chingón, ¿no? Acá, güey. Que lo Y- anoten ahí, que dejen y- un comentarito sí, Ajá, ahí, un sí, güey. comentario, güey. estaría súper chido. ¿Y quién ganó, güey? ¿Quién sabe? Yo. Es decir, Yo. yo gané. Como todo. ¿Sí ganaste? Yo ¿Sí gané. ganaste? Yo gané ese día. No mames, neta. Yo gané ese día. Qué pasada Ah, de bueno, verga, yo gané güey. ese día. Qué chingón, güey. Oye, entonces desde ese concurso, como que ya te diste a la idea de organizar más concursos. No, ¿O ya lo No. dejaron así por la paz? dejamos así por la paz y seguimos. Lo que hacíamos era mucho ir a explorar. Ajá. No había skateparks, no había ningún skatepark. Entonces nosotros realmente patinábamos la calle, lo que encontrábamos. Sí. Íbamos a un lugar que le decían el Escatocaño, allá por la glorieta del Álamo. Sí, que a ¿no? veces algunos bikers le dan ahí. Sí. Y por ahí encontrábamos algunos banks que en esos tiempos se usaban, en los 90s, 92, 93, y pegábamos trucos, ¿no? Entonces, donde encontrábamos, le patinábamos. Pero realmente siempre estuvimos enamorados de la Penal, porque a algo le encontrábamos, algo diferente, güey. O sea, y obviamente en ese tiempo no existía el parque, güey. No existía O sea, el güey, parque, era nada. la explanada, el monumento, güey, explanada. y las banquitas, güey. Era el monumento, aquí le decía, había un spot que le decíamos la casita, porque realmente era como una casita con una mini banqueta que lo usábamos para hacer manuals. Tenía 3 escalones y ahí tenía unas mesas de picnic donde podíamos hacer manuals, podíamos hacer trucos de slide o de grinds. O sea, estaba realmente nuevo porque nadie patinaba ese lugar. Nosotros Sí, güey, no mames. Lo destruyeron. realmente fuimos los que lo destruimos, cabrón. Sí, güey. Entonces, ¿Ese fue el primer parque? ¿O cuál fue el primer parque que ese fue el construyeron? primer parque que construyeron. En Guadalajara. De hecho, tengo entendido que ese parque La Penal, o sea, el parque viejo, güey, fue el primero en Jalisco, güey. Creo que sí. Tengo entendido que fue el primero en Jalisco, güey. Aunque me atrevería a pensar que no, porque hay un lugar donde es el Ánima, en Sayula, Ajá. que tienen como un mini bowl que no está muy bien hecho y nunca pude ir, pero sí Ajá. escuché de él. Habrá que ir, No güey. estoy seguro si realmente existió primero, pero sí estoy seguro Ya lo que en escuchaba. Guadalajara
El primero que fue el de concreto de la Ajá. Penal, que ese ya fue en el finales del 98. Simón, sí, 97, 98 me parece. Ahí ya empezaron a construirlo, ¿no? Entonces era un... Perdón, es la cerveza. Perdón. Tómale. Era un lugar de resbaladillas, de concreto y todo. Entonces, el gobierno realmente no sé quién fue, qué diputado, pero había un señor que siempre, un te por ocho del barrio, no, es que yo les voy a ayudar a que se construya un parque. Y creo que conocía ciertas autoridades, como el grupo de los barrios y todo eso, y no le creíamos. Se desapareció, pero después empezaron a construir ahí en la Penal. Y obviamente quien construyó no sabía absolutamente nada de skate. Sí, pues, Y lo hicieron como Dios les dio a entender. Y muchas cosas no estaban parejitas. Pero el phonebox estaba bien hecho en el concreto y curó bien. Y sí Ajá. salía cosas buenas, está ¿no? rescatable. Entonces, pues de repente empezamos. Es que nunca habíamos patinado parque durante mucho tiempo. Y nos Ajá. empezamos a hacer muy adeptos al parque. Y muchos ya no salíamos de ahí. Había un grupo pequeño que sí, nosotros somos más de esta parte de Street y todo street eso. y no. Pero empezamos a darle ahí. Y entonces ese parque fue súper concurrido en momentos en que realmente no se podía patinar. De tanta gente, güey. Tanta gente que era patinadora, no se podía patinar y había más gente, los clásicos. Si creen hoy en día las nuevas generaciones, que los chavitos que van a los skateparks nuevos, Sí. con Que bicis, estorban. que estorban, allá así también era, o sea, y iban varios padres de familia que decían, pues este es el parque, aquí es para darle. Entonces llevaban a sus chavitos con carritos, que esos que te vas empujando, Sí, con bicis, bueno. con avalanchas, Ajá. y decías, no, es que, señores, que aquí esto no es para esto, se va a golpear su hijo. ¿Quién lo va a golpear? El que lo golpea, así le va a ir. Pues, no mames, güey. Hasta que empezó a ver los descalabrados, los de sin dientes, los de brazos rotos, los de piernas rotas, como que empezaron a dimensionar varios papás, ¿no? O sea, Sí. entonces, pues desde aquellos tiempos existen los estorbos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Hasta la fecha. sí, o sea, no había scooters, no había gente que le diera en el scooter, pero sí había los chavitos en carritos que En te vas carrito. empujando, ¿no? Entonces, Sí, o resbalándose, güey, como si fuera una Sí, sí, resbaladilla. sí, ¿no? así de, Entonces, mames, güey. Sí, güey. sí. Ahí ya, pues obviamente de la época de los... Ya hablamos de principios de finales de los 80s, principios de los 90s, que fue la parte de Chapu y Ajá. la Penal. Pero nos fuimos hasta la época del 97, 98, 99, que estábamos ya en lo de concreto en el skatepark de la Penal. Sí. Pero en ese lapso de tiempo fue cuando yo creo que ya mucha gente lo dimensiona de los que vivimos en esa época. Ajá. Fue la devaluación del dólar cuando nos dejó nuestro presidente En Salinas de ¿no? Gortari. Simón. Y el dólar se va para arriba, ¿no? Entonces quien tenía guardado dólares se hizo rico y los que no, pues... Vale, madre. La gente que traía skate para acá, me refiero a partes, tablas, piezas, Ajá. ya no fue costeable porque comprarlos allá tan caro era venderlo muy caro acá y ya no había quien comprara. Sí. No había quien vendía y ya se desapareció el skate hace unos años y a mí, pues, como a mucha gente, nos tocó dejar de patinar por lo menos del 94 Ajá. al 97. O sea, y todavía no existía el mozo, güey. O sea, bueno, Todavía no. el Bueno, mozo ya existía, pero todavía no se dedicaba... cuando yo vuelvo a patinar, empiezo y pues empiezo a ver otra vez gente en patín, digo, ¿qué Pinches onda? Ya millonarios. está llegando, o sea, yo decía, sí, pues es banda de mucho dinero, porque nada más los que traían gente que vivía en Estados Unidos que se podía traer cosas eran los que patinaban, ¿no? Y que ya eran muy poquitas personas. Sí. Y realmente a veces eran personas que no se caracterizaban por ser disciplinados en que yo quiero seguir patinando para sacar mis trucos, ¿no? O sea, ya había muy poca gente Sí. que realmente sí quería patinar. Ujú. Entonces empecé a ver más gente y dije, algo está pasando en la ciudad. Algo Y- está pasando. Sí, o sea, y en el centro había un lugar que le llaman el ex convento del Carmen. Simón. Ahí había una mini plaza, o bueno, como le llaman los gringos, o tú que viviste en Estados Una Unidos, mall. un square. Y eran pues, nada más una fuente y todo, y empezaron a poner su tianguis cultural. Como lo que hacía el DF en Ajá. años anteriores, empezó en Guadalajara a nacer ahí el tianguis cultural. Y era pues una manzana, prácticamente. Pues es todavía la placita que sigue ahorita, Sí. güey. Sí, Simón. sí, sí. Entonces, ahí vendían, pues, la gente que vendía los discos, ropita, y había gente que empezaba a vender cosas de skate, ¿no?
Y yo me quedaba así. Y me acercaba a ver y yo veía trucks realmente chafas que los vendían a precios carísimos. Yo decía, ¿cómo puede valer tanto si esos no son buenos? O sea, no son indie. No son Tracker, no son Gullwing o no son Venture, ya para la banda nueva. No está mal eso, güey. Y me encuentro a un amigo que se llama Carlos, le decían el Carlín. Le dicen el Carlín, que es el que después fundó Nómadas. Carlín, Simón, sí. ¿Qué onda, güey? Y no sé qué. Y ya estaba todo tatuado. Yo lo dejé ver sin ningún tatuaje. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y Kyle, aquí tenemos una tienda. ¿Cómo? ¿Tienda? Sí, vamos. Y ya veo al mozo y a su hermano. Y se ven asociados. Y tener una tienda enfrente del ex convento del Carmen. Cabrón. A 2 cuadras de la Mutualista. No mames. Estoy hablando del 98, 97, 98. Tenían de todo, ¿no? Tenían ropa súper chida, tenis súper chidos, tablas de lo que fuera. Y yo decía, no manches, es que esta chava de acá, no me acuerdo cómo le decían, está viendo súper caro y cosas bien chafas. O sea, entonces ellos empezaron a andar su negocio, ¿no? Sí. Y yo quería volver a patinar. ¿Y qué onda? Pues regrésate a patinar. Sí, sí quiero. Oye, te queremos dar patrocinio. Yo decía, ¿qué es eso, güey? O sea, ¿qué es patrocinio, güey? Sí, güey. ¿Cómo patrocinio, güey? Sí, nosotros queremos que representes a la tienda y nosotros te damos cosas. ¿En serio, güey? ¿Gratis? ¿En serio? Sí, y yo les dije, no, es que ya dejé de patinar y ya no patino como antes. Yo tengo que volver a hacer mis trucos, ¿no? No, es que tú puedes. Ten una tabla. Pero no tengo lo demás, güey. Ten trucks y ten llantas. Dije, no, güey, te tengo que comprar algo. Le compré los valeros. Y armé mi tabla porque me ayudaron y empecé a patinar. Y yo decía, yo ya sacaba todo, güey. Todo estaba en mi mente. Pero la memoria muscular se había ido, güey. Entonces, yo me acuerdo que decía, a ver, yo sacaba, no quiero decir como que se sienta que sea presunción, ¿no? Pero decía, pues yo sacaba Shove 360, late flip. Lo empezaba a intentar y no me salía, güey. ¿Qué pedo? Yo hacía frontside 360 ollie, me empezaba a fallar. Yo ya bajaba algunos escaloncitos de flip backside doble, no me salía. Entonces, ¿qué pedo? Pues hacía ya, en esos tiempos ya, estoy hablando de principios de los 90, ya hacía caballería flip, hacía todo lo que había de nollie, yo ya lo hacía. Y ya, porque practicaba mis trucos y los practicaba para que me salieran. Regreso en ese momento y no me empieza a salir todo como yo lo hacía. Entonces empiezo duro. Y de chavos nunca nos lesionamos. Y ahí me empecé a lesionar de los tobillos. Como no tienes idea. Esguince. Puta, cabrón. ¿Qué edad tenías en ese entonces? ¿En ese momento? Tendría yo 24, 3. Y empezaron mis esguinces, güey. ¿Crees que se deba a eso de que ya tenías como más cosas en qué pensar, güey? Como, no sé, más responsabilidad o todavía... Sí, ¿era definitivamente, eso, no? definitivamente sí. Yo internamente sentía una presión porque mis amigos me estaban dando patrocinio, sponsor. Sí. Y yo no quería defraudarlos porque eran mis amigos que yo conocía desde muy niños y que los conocí cuando no tenían nada, güey. Sí. Y que ahora ya realmente eran empresarios, güey. Ya tenían su propia tienda, su propia empresa y yo no quería defraudarlos. Ya vivía yo solo, tenía que pagar mi renta, tenía que ver por mi comida. Quería yo seguir estudiando porque no lograba terminar estudios. Entonces, sí me sentía presionado porque pues, yo tenía que hacerme cargo de mi ropa, de mi comida, de mi renta, de alguna manera estudiar. Y me sentía presionado, güey. Sí. Entonces, yo creo que no calentaba bien y la presión de muchas cosas me llevaban a... Es que quiero hacer esto. Y yo ya sé cómo hacerlo, pero no lo caía, güey. Y me madreaba. Oye, Juan Pablo, hablando de esas lesiones, güey, pues yo sé que tú te has lesionado un chingo de veces, te has operado la rodilla varias veces también, ¿verdad? Sí. Hablando de esto, güey, ¿tú crees que las lesiones se deban a que el enfoque no está al 100%, güey? Porque por cosas externas, problemas, responsabilidades, ¿tú crees que se deban las lesiones por eso, güey? Sí. Basado en mi experiencia, no puedo decir que pueda hacer un libro, ni mucho menos una tesis de eso, pero basado en lo que me ha tocado vivir y en mi experiencia, sí.
intervienen muchos factores externos que están a tu alrededor, Ajá. familia, independencia, presión Sí. por parte de, si dejo de trabajar, no tengo cómo pagar la renta. Ajá. Simón. Sí. Si dejo de patinar bien, dejo de tener este apoyo, Sí. ¿no? Entonces, sí, porque lo que hacíamos alegremente y desinteresadamente, Sí. y que a lo mejor muchos teníamos a alguien que estaba en la casa con nosotros y que sabías que había comida llegando y que no tenías una preocupación Sí, sí. de ese tipo, puede hacer lo que a un atleta lo llegue a tener un buen nivel, que él solamente tenga el enfoque Ajá. en su cuerpo y en lo que va a ejecutar, ¿no? Sea la disciplina que tú me digas, o sea, Ajá. cualquier deporte, pero más en el skateboarding, que necesitas un enfoque especializado, porque Sí. no es como el fútbol, no es como el básquetbol que tiras, chutas, sino que tienes que llevar tu cuerpo a un diferente nivel Sí. de fuerza, pero al mismo tiempo de técnica, güey. Sí. Porque tú haces un flip y todo el mundo es, pues tienes que botar fuerte y jalar el pie fuerte. Sí, güey, pero en algún momento tienes que girar tu pie leve para poder hacer el cuchareo, ¿no? Sí. Y eso no lo haces con fuerza, lo haces con estilo y con técnica. Ajá. Entonces, cuando nos has envuelto en tantas situaciones Sí. atrás de responsabilidad y de problemas, Ujú. sí influye. Entonces, ¿crees que, por ejemplo, ahorita que están las Olimpiadas, si le damos a un patinador todo lo necesario para que el güey no se pueda, así como, no sé, ¿cómo se dice? Para que no se tenga que preocupar por otras Que no cosas, pierda el güey. enfoque. ¿Crees que de esa manera sí lo podamos ayudar como, o tal vez, no sé, o sea, que esa persona, ese patinador o varios patinadores puedan llegar a las Olimpiadas, güey? Especialmente hablando Sí. aquí en México, güey. Sí. Porque aquí en México, pues ya sabes que pues, no podemos estar 100% enfocados, pero ahorita que tú estás mencionando eso, me puse así como a pensar y dije, güey, tiene mucho que ver ese pedo. Claro. Tiene mucho que ver, entonces sí hay muchas cosas que trabajar, ¿no? Y ahí me gustaría agregar lo siguiente, ¿no? Yo creo que es como todo, ¿no? No le puedes dar todo al patinador porque muchas veces pierde el piso. Ok. Y también la parte psicológica y la parte de la familia es importante porque el papá o hasta el hermano, Sí. perdón, el papá o el hermano te van guiando. Ajá. Entonces cuando estás solo y empiezas a tener patrocinios, estoy hablando de esta nueva época, Sí. y sabes que la marca que te trae te lleva a una demo, a hacer un concurso y empiezas a ganar adeptos, empiezas a ganar fans, empiezas a ganar gente que te sigue y empiezas a ganar con las cosas que ganas Ajá. en los concursos monetariamente y tus marcas te están dando. Sí. Creo que a veces pierdes el piso y Ajá. ¿qué haces? Fiesta. Sí. No pasa nada, ¿no? Sí, y man. fiesta, y fiesta, y fiesta. A mí me tocó ver en los 90s gente que perdió el skate por fiesta, güey. Sí, sí. Y vaya que ellos no eran de que esperaban un sponsor o algo. Simplemente la fiesta se los tragó. Sí. Porque empezaron a tener problemas en sus casas Ajá. y empezaron a tener ya más situaciones en cuáles pensar además del skateboarding. Entonces, si a un patinador desde chavo le empiezas a dar lo necesario para que empiece a fomentar y a facultar sus habilidades, Sí. sí puede ser, ¿no? Pero si lo empiezas a atiborrar de que, mira, pues tienes que lucir estas ropitas y esto, y las redes y la foto, y empiezas Ajá. a tener la gente que interactúa contigo en las redes, eso puede hacerle perder el piso a un chavito, cabrón. Entonces, lejos de ya empezarse a preocupar, pues tengo que hacer estas ciertas dinámicas para mi cuerpo, para mantenerlo bien, cierta resistencia, cierta técnica que tengo que estar empleando en mi patinaje, o a perfeccionar mis trucos, empieza ya a pensar en ciertas cosas de la fama. Sí. Fama que es efímera y que realmente no existe. Hasta que la gente te olvida y después dice, es que, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? Y así hay gente que me he topado, ¿no? Sí. Es que yo era muy bueno y la gente me conocía y ahora salgo a la calle y nadie me conoce. Güey, es que las cosas son del momento. Ujú. Y si lo hiciste por tener un lugar en un salón de la fama que no existe, Sí. no está, güey. O sea, Sí. yo creo Sí. que lo que te da la existencia larga en el skateboarding son las videopartes, ¿no? Ujú. Que es algo que tú trabajaste y es como tu tesis, ¿no? Aquí está. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser que guste, puede ser que no, pero es realmente algo que tú tienes para ver. Sí. Y si quieres, para compartir, ¿no? Entonces,
Mucha gente ahora está pensando la videoparte, y quiero que salgan Thrasher, y quiero que salgan de Berrix, ¿no? Y como son sitios que les dan mucho auge, Ajá. pues quieren estar ahí, ¿no? Sí. Mucha gente en México le gustaría y quisiera, por ejemplo, ser portada en Urbe. Ajá. Urbe Skate le daba mucho peso, bueno, le da mucho peso a la portada de la semana, ¿no? Porque era un truco, pues, que es manchado, que se ve bien, Ujú. y que se ve, ¿no? Y mucha gente esperábamos así, ¿quién fue el lunes, ¿no? ¿Quién fue la portada de la semana? Sí. A ti te tocó ser portada de semana yo lo llegué a ver, pues. No me acuerdo qué Yo fue. sí. Ese güey. No me acuerdo. Yo sí, porque antes de que nos conociéramos en el DF en un Vans Royal, sí te llegué a ver cómo patinabas. Oh, ya me acordé dónde te conocí, es Sí, cierto, güey. nos hablamos muy poco en un concurso en Chapu, Ajá. en un doble set en un barandal que organizó Urbe Skate, Sí, en ¿no? una fiesta, Sí. junto con otras marcas, y me acuerdo perfecto que bajaste Switch Smith y Ajá. Switch Feeble, y yo me quedé, dije, no, este patinador, güey, Está cabrón. estaba cabrón, güey. Entonces, vaya, yo me acuerdo que salías llegaste a salir en portada de la semana, ¿no? Y ahora a mi edad, en algún momento yo pienso, a mí me gustaría salir en la portada de la semana alguna vez. Sé que no tengo un nivel como para mostrar, voy a bajar tantos escalones, me voy a ir en este spot que es de bajada y que sabes que si no lo bajas es un chingadazo, ¿no? güey. Pero en algún momento de mi vida sí me gustaría salir en la portada de la semana. Ahorita, hablando ahorita. Ahorita, o sea, nunca lo he hecho. Ajá. Realmente cuando ya nació Urbe Skate, pues yo ya venía en el declive de mi carrera, ¿no? Sí. Como lo mencionaste hace rato, sí he tenido lesiones muy, muy graves en mis piernas que ya no me dejan hacer lo que yo quisiera. Sí. No me Ok. dejan. Pero sí, alguna vez, y lo digo públicamente, Sí. sí me gustaría ser portada de la semana, pero tengo que hacer algo que sí, que realmente valga la pena. A huevo. Si no... Sí lo vas a lograr, no güey. puedes hacer- Es más, tienes que lograrlo, güey. Sí, Tienes que lograrlo. Proponértelo. sí. Güey, pues yo pienso que lo más importante en cualquier cosa que tú hagas es el que en verdad sientas ese amor por lo que haces, ¿no, güey? Porque si no lo sientes, güey, cualquier cosa que te pase lo vas a dejar. O si te pasan varias cosas, lo dejas. Pero si sientes ese amor por el arte, por lo que haces, pase lo que te pase, güey, no lo dejas, güey, no lo puedes dejar, güey. Y yo creo que los que estamos aquí, yo sé que has tenido lesiones graves, y varias gente que conozco que ha tenido lesiones graves, inclusive chavos, güey. O sea, Ajá. Noé Arce se fracturó el brazo súper grueso y ahí está, ¿no? Sí. El pie hace poquito. Ajá. Pero he visto también lesiones tan graves y he visto la gente que vuelve. Pero yo creo que en todos nosotros llega nuestro momento de que te abrumas y que no puedes más. Ujú. Y yo creo que quien lo diga, que no es cierto, no está diciendo la verdad. En algún momento hay algo que ya traes la presión, hijos, Sí. mamá, papá, problemas aquí, problemas allá, la chamba. Llega un momento en que dices, ya basta, Sí. pasa algo, ¿no? Y a mí me sucedió, o sea, yo tuve un accidente en moto, rumbo a mi trabajo, choco, Ajá. y me rompen la pierna derecha, la rodilla en más de 100 partes y el tobillo en 17. No mames. Mucha gente no sabe eso. Y mucha gente que me conoce sí, porque lo he platicado con ellos. Sí. Estoy a punto de perder la pierna, güey. Chale. Me llevan a hospital, para un lado, para el otro. Me salvan la pierna. Y el doctor me dice, salvamos la pierna, pero funcionalmente quizás ya no va a ser lo mismo, ¿no? Vas a quedar... No vas a quedar bien. Un poco chueco. Yo en ese momento las palabras del médico dije, yo no me quedé con eso. Ajá. Cuando empecé mi rehabilitación yo le daba con fuerza, yo le daba todo, el doble, el triple de lo que me decían. Y puedo caminar bien. O sea, realmente sí renqueo porque mi rodilla la tengo desangulada. Ajá. Hacia afuera unos grados y el tobillo hacia adentro. Entonces Ok. mi pierna está así, como una Z, güey. Y realmente mucha gente no se da cuenta que renqueo. La Porque neta no, güey. Trato de alguna manera estar fuerte de mis piernas para seguir patinando. Entonces, libramos eso. Me Ajá. tardo un año en caminar bien. Sí. Me tardo varios años en poder volverme a subir un patín. ¿Eso en qué año sucedió? Yo tenía 32 años cuando pasó el accidente. 32 años. Entonces,
empecé a volver a retomar el patín como a los 37, 38 y me empecé a subir. Ajá. Y le pedaleaba. No podía darle 10 metros cuando la rodilla ya me estaba doliendo y el tobillo. No. Dije, no puedo, güey. Y poco a poquito empecé a impulsarme. Pero al punto al que voy es que empiezo a superar eso mentalmente y empiezo a hacer mis primeros pininos. Uh-huh. Y mi hijo el grande me decía de repente, oye, vamos a cascarear ahora con los chavos. Vamos. Y jugando allá en la colonia donde vivíamos, track. Un ligamento que me había roto de la otra pierna se me vuelve a romper. Puta, me operan de ligamento cruzado y colateral. Y era la segunda operación. Dale, güey. Digo, ya tengo las dos piernas bien madreadas. Vuelvo a patinar y hacen el parque de Santa Chila. Y yo como morrito emocionado, quiero ir. Y yo, ¿no? Todo lo traigo en la mente. Sí podía hacer esto. Hago un truco y ¡fum! Salgo volando en los cajones que están súper cremados. Sí. Vuelo, pierdo el sentido y meto la mano. Se me rompe la mano en 3 partes, así. Para mi buena suerte estaba mi esposa conmigo. Además me levanté y vi cómo estaba y le dije, vámonos. Y se espantó mi esposa y nos fuimos al hospital rápido. Se veía machín. Sí, ¿cómo se veía? Me pusieron un aparato aquí con unos clavos, o sea, con unos clavos a los huesos que salían. 2 clavos aquí y 2 clavos acá. Y así andaba. Y yo en ese momento pensé, es que no puede ser posible todo esto que me sigue pasando. Dije, yo es una señal de algún lado de que ya no debo patinar, güey. Ya no debo patinar. Sí, me amargué muchísimo, sí. O sea, me empecé a dejar el bigote lo que nunca y empecé a tener ya mi bigotote, cabrón. Sí, man. Y ya pues hacía mi rutina del trabajo a la casa y llegaba a su casa terminando el trabajo y abría el whisky, abría el vodka y empezaba a tomar. ¿no? Ya veía la tele y de repente estaba con los niños, pero estaba tomando. Estabas deprimido más que nada, ¿no? Y mi esposa fue la que empezó. Es que ¿por qué no vuelves a patinar? ¿Por qué no patinas? Y es que ¿qué tal si me pasa? ¿Y qué tal si me pasa? Tú inténtalo con cuidado, es algo que te gusta. Y la fuerza de ella me llevó otra vez a darle. Entonces... Felicidades a la esposa, La verdad es que sí. es un buen... Sí, recuerdo esos tiempos, sí, fueron tiempos bien complicados. Sí. Y empecé a mentalizarme, dije, si mi cuerpo no está bien, no lo voy a librar, o sea, a la siguiente semana me voy a madrear algo, güey. Tengo que estar mejor, güey. Entonces, yo traía varios kilos de barriga arriba que con solo caminar me dolían las rodillas de las 2 operaciones. Sí. Entonces tenía que empezar a ejercitar mis tobillos, mis pantorrillas, de alguna manera mi espalda, y así es como me he mantenido, o sea, de esos tiempos para acá, o sea, sí he tenido mis esguinces, golpes en la columna, que de rato, pero ya nada grave en lo cual diga, voy a dejar de patinar un año, güey. Sí. Sí, qué chido, Juan Pablo, la neta, güey, yo sí, yo te admiro como persona, güey. Gracias. Tú sabes que las veces que yo estuve lastimado de la rodilla, pues siempre te consultaba a ti, güey. Y siempre me dabas tus consejos, ¿no? De cómo hacerle para alivianarme la rodilla. Y en sí, yo pienso que, pues, tú fuiste de esas personas que sí me ayudó, güey, a que me recuperara. Gracias. Al 100, se puede decir, ¿no? Pero, me da mucho gusto también, güey, que tengas a tus hijos así de que te sigan patinando, güey. O sea, una familia unida, güey. Ahorita que dijiste lo de tu esposa, se me hace muy chingón, güey, que tu esposa te apoye, güey. O sea, si no fuera por tu esposa, ahorita estuvieras bien deprimido, yo creo, güey. Sí, yo creo que sí, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí, pues ya Santi empezó ya más con lo de la patinada. Ajá. Ya nos íbamos, Chema estaba muy pequeñito y dije, no lo va a comprar patín, o sea, puede que no le guste, ¿no? Me lo llevaba los sábados conmigo. Y de repente, papi, ¿me la prestas? Sí, ya lo subía, ¿no? Y poco a poquito ya pues le fuimos armando su patín y ahí anda, o sea, él le gusta patinar, le gusta el fútbol, yo creo que le gusta más el fútbol que patinar, pero pues compartimos la patinada los fines de semana, súper chido. Como familia, está chingón eso, güey. Simón. Entonces, güey, en cuestión de los parques que construyeron, tú viste, o más bien... Tú has jueceado, ¿no? En pocas ocasiones he jueceado.
¿Tú fuiste así como parte de los parques que se construyeron así últimamente? ¿Tú tuviste algo que ver en eso o ya eso fue más como... No tuve nada que ver. En todos los otros parques que han construido, muchos que se han metido Ajá. lo de ingeniería Simón. Ingeniería GDL, algo así se llama, ¿no? yo no he tenido nada que ver en lo absoluto. Sí he visto cuando de repente ponían algunas publicaciones en Face, les opinaba, pero Sí. internamente, no Como lo hacía para público. ayudar. No hagan esto. O sea, oye, Ajá. ¿cómo ves si en esa parte que se ve les mandaba la foto y el Sí. recuadro? Aquí puede quedar que mejor le hagan. Dije, es sugerencia. Pero realmente que yo haya tenido que ver. ¿No te ¿Te escucharon o no te escucharon? Me decían, gracias por tu aportación o por tu opinión, pero no me decían ni bueno ni malo, ni Ajá. sí ni no. Entonces, Ok. yo creo que ellos estaban siendo bombardeados por 100 personas y la verdad es que darle atención en un medio así Sí. a quejas, porque realmente todo el mundo que escribían eran quejas o Sí. la gente que está ahí te polarizas, güey. Sí. O sea, no estás preparado quizás como para tener una atención y una recepción de feedbacks, ¿no? Como le Ajá. decimos, o sea, qué hacer o qué no hacer, güey. Güey, pues qué chido, Juan Pablo. La neta, yo soy estoy bien agradecido por contigo, güey, por los consejos que me diste cuando yo estaba lastimado de la rodilla. Sí, Eh, sí, lo recuerdo, gracias. Te admiro mucho como persona, güey, como padre, como padre de familia. Me da gusto también escuchar eso que me dijiste de tu esposa, güey, porque si no ahorita estuvieras deprimido, ¿no? De hecho. Totalmente. Y, No estaríamos aquí. y aquí estamos, güey. Sigues patinando, güey. Tienes 49 años y a pesar de todas las lesiones que has tenido, sigues ahí, te diviertes. Me ha tocado ir que vamos a patinar y pues le Intentando pegas cosas. machín, güey. O sea, le pegas machín. No es de que vayas y patinas un ratito y no. O sea, sí le patinas. Y pues, me da gusto ver eso, güey. Gracias. Me da gusto ver eso y pues muchas gracias, güey, por haber venido, güey. Yo creo que vamos a tener una segunda parte, güey. Sí, estaría chido, la neta, yo creo que sí, güey. Porque hay muchas cosas que no se hablaron. Nos diste una cátedra de la escena, güey, en Guadalajara, güey. De la escena en México, ¿no? O sea, antes de ti, ¿quién más estaba, güey? Pues yo cuando viví en el DF no conocía a nadie patinando ya más que los que éramos del mero crew de la colonia. Ajá. Realmente no salí, entonces no conocí la gente de allá hasta que después con el tiempo en donde era Duki se hizo Solo Skate porque lo adquirieron. Sí. Ahí empecé a conocer banda. Pero aquí en Guadalajara, pues realmente los que éramos de la parte de Oblatos y todos los circunvecinos y la parte de Chapultepec, pues sí empezamos a crear una escena aquí, ¿no? Sí. O sea, mucha gente me dice, es que ustedes fueron los que empezaron a inaugurar el primer Chapu, cuando empezó la gente a patinar en el Chapu. Y digo, si algún momento tienen la oportunidad de verlo, el video de Instagram, se ven las bancas viejísimas, que son de esos tiempos, que eran de concreto grandísimas. Entonces, a mí me da gusto haber sido parte de esa época donde empezamos a patinar por simple y sencillamente hacer un truco. Ajá. Por la gente que patinamos en Chapu, que ya empezamos a crecer más técnicamente. Y toda la gente que me ha llevado a conocer el skate aquí en la ciudad, ¿no? Y digo, lástima que ahora ya no se hacen los viejos locos, pero ahí pues he retomado mucha gente de antaño y Sí. pues al menos me tocó asistir a dos. Entonces, en este último, en el 2019, antes de toda pandemia y todo lo que pasara, pues sí me tocó ir todavía. Yo me quedé con ganas de esos viejos locos, güey. Sí, eran súper chidos porque te encontrabas a gente que decías, él no patina, y de repente fulanito tal, y se le estaba dando, o sea, Ajá. y gente que sí se ve que patina, pero que realmente no trae el outfit o todo el style como de repente ven los chavos y patinando bien, ¿no? Entonces, súper chido toparte a gente que es prácticamente de tu edad y que todavía están ahí vigentes, ¿no? Digo, muchos de los con los que yo estuve ahí son más chicos que yo, entonces, pero estaba chido, ¿no? Porque eran de 40 hacia arriba, ¿no? Entonces, muy poquitos eran de mi edad, pero estaba súper chido, güey. Mi duda es, güey, es como, o sea,
tú ahorita, en estos momentos, ¿tú escuchas a gente que son más antaños que tú? De que hayan estado, pues, de que patinaron En Guadalajara no. en México, en el DF. En el DF, sí, como del mismo tiempo o Ajá. poquitito antes, yo creo que Carlos, el Ule, del DF. ¿El Ule es más grande que tú? No, el Ule creo que es un año menor que yo de edad, o Pero dos. pero él patinó más. Sí, yo creo que él patinó un poquito antes que yo, Ajá. porque sí he escuchado entre pláticas cuando estuve allá y Sí. en cosas de que él ha publicado en Face, que sí creo que ya desde el 86 ya le andaba. No estoy seguro, yo creo que hoy me pongo en contacto con él, le voy a preguntar, es una muy buena duda. O invitamos a Lule también, Sí, güey. él ahorita vive en el DF. Sí. Y sí, yo sí he escuchado de él. De los que andan patinando ahora, pues el Paletón es un poco más joven que yo, él no le dio tan antes, pero sí he escuchado que él menciona en sus live del Paletón que él ya escuchaba antes de patinar a Lule, entonces Ok. sí, él en el DF sí lo sé. Ya más allá fuera de la República no conozco. En los tiempos que sí me tocó ir a viajar a concursos a Monterrey, Sí. a La Paz. Rafita de La Paz sí sé que era de los de antaño, que ya falleció, en paz descanse, hace un tiempo. Sí sé que era de antaño, no sé de qué año, pero sí era de los que tenían mucho tiempo, porque, Sí. vaya, por ejemplo, en el Pacífico, en Sinaloa, en Mazatlán, Ajá. básicamente, el Niño Rata, ya también se nos fue, Ajá. pues, era más chico que yo, un poco más chico, entonces, de Aguascalientes sé que el Garbage, junto con los demás que le daban en los globos, junto con los tricolores también ya le daban, pero por ahí del 87 no tengo yo conocimiento de ellos, o al menos no nos hemos puesto a platicar Sí. si realmente ellos también patinaban. Ok. Digo, mando saludos allá a los tricos con los que sí tengo contacto y Saludos. mucho con el Nenos y con el Carrín, todos ellos. Güey, entonces, pues, básicamente tú eres como de los principios, ¿no? Del skate en México, que tú sepas. Tal vez, Que tú tal vez, sepas. que yo sepa. Por ejemplo, sé que Don Chava Ajá. y ¿cómo se llama? Se me fue el chino. Ajá. Sé que ellos patinaron, Ah, creo que ya. poquito antes que yo. Pero poco, o sea, no era como 10 años antes. O algo así. No, sí, no era como 10 años antes. Órale. Sí, no, si imagínate si fuera 10 años antes a que estuvieran patinando ellos en el 76, no. ¿Cuándo comenzó el skate? Mira, y yo que iba a los tianguis armando mis patines, yo encontré un librito Ajá. y lo compré y empecé a ver que en el 72 ya empezaron con tablitas, Sí. así de las bananitas, y empezaron con sus mini tricks ahí. Y hay vestigios y había fotos de ese tiempo, no sé cómo las Ajá. hicieron, no tengo idea, pero sí como que ya empezaba eso, pero no con el auge que fue con los Z-Boys, ¿no? A partir de que empezó que no había agua en California y que empezaron a usar los pools y que ya todos sabemos esa historia, Sí, ¿no? claro. Güey, el skate lleva bien poquito tiempo, güey. Sí, no es algo que digas que lleve 80 años, no lo llevaba. Llega bien. Y ya está en las Olimpiadas, o sea que avanzó rápidamente, ¿no? Aunque el tema de las Olimpiadas, digo, aunque a mucha gente no le guste y a otras sí compartan eso, yo creo que es un parteaguas porque muestras a todo el mundo, al resto del mundo que no sabe de skate, de qué se trata esto, ¿no? Y de los que son de cepa del skate más ambiente trasher no lo aprueban, pero al final, como varios sabemos, el que esté en las Olimpiadas ahí es un golpe que necesitaba monetario ese evento, ¿no? Porque Sí. las Olimpiadas empezó a perder auge y empezó a perder televidentes. ¿Qué empezaron Ajá. a hacer? A meter deportes que empezaron a llevarles gente, ¿no? Lo voy a tomar en el tema del básquetbol. Todos siempre eran que el básquetbol nada más iban los universitarios. Y Sí. cuando empezaron a que tuviera más auge, empezaron a ir los pros de los Estados Unidos Sí. en el 92, ¿no? Que el Magic y todos ellos. Y así ha pasado, ¿no? Ahora el skate está ahí porque necesitaba que la gente joven empezara a voltear más a las Olimpiadas y Sí. empezar a interactuar, ¿no? Como un producto mercadeable. Sí. Claro. Y sí les funcionó, güey. Sí, La definitivamente neta, sí, ¿no? un chingo de gente. He visto comentarios en YouTube que un chingo de gente así que ha visto el skate ha comentado así de que me dieron ganas de patinar. Y Sí. así como que van a empezar a patinar nada más porque Y vieron el, las y Olimpiadas. el skate güey. es eso. Yo creo que a lo mejor para ya terminar, no ahondar más, el skate comienza desde que ves y lo miras y lo admiras y te gusta y te nace el gusto.
Porque así me pasó, aunque yo no vi un skater, Ajá. yo vi a alguien arriba de esa tabla, patito, horrible, que no servía. Como haya Desde sido. ahí que lo vi, dije, es que eso está chido, yo ¿Qué quiero hay ahí? intentarlo. ¿Qué hay ahí, no? Ajá. Y hasta dónde me llevó. Una vez mis papás me dijeron, y lo platiqué con mi esposa, esa patineta no te va a dar nada. ¿Para qué sigues en eso? Y yo dije, sí, ¿qué razón tenían? No me ha dado nada. Pero me ha dado muchos amigos, me ha dado a conocer muchas cosas y realmente creo que por la patineta conocí a mi esposa. ¿Sí? Y yo no creo, la conocí por el skateboarding. Y no porque nos topáramos en un parque ni nada de eso. O sea, yo fui a una fiesta de Urbe Skate donde fueron de sus primeras fiestas a una presentación de fotos. Ajá. Y ahí la conocí. Y ella no tenía nada que ver con el skate, no era porque ella siguiera el skate o cosas así. O sea, Pero ahí estaba. y nos conocimos por el skateboarding. Entonces, si mis papás me llegan a ver un día en esto, o sea, no me dio nada. Me dio gran parte de mi vida. O sea, Tu familia, ¿no? Sí, claro. tu familia, Huevo, güey. ¿Algo que quieras agregar, Tony? Pues nada, güey, la neta, un pinche gusto, güey, que el güero nos comparta, pues, su historia, güey, su vivencia, su punto de vista de todo el rollo del skate. Y pues nada, güey, más que tomar el ejemplo, güey, y Sí. poder llegar a la edad que tiene este vato y seguir patinando, Seguir ¿no? patinando. Gracias, Es mi meta, es gracias. mi meta, la neta. ¿Cuántos llegar- tienes? Tengo 34. También, ya se me olvida también mi edad, güey. Tú eres más joven, ¿no? No, tengo 37, güey. Ah, ya. Ya, Sí. para allá vamos. Pues yo puedo hacer una pausa y los espero para que me alcancen. Estaría chingón, estaría chingón. A huevo, güey. Machín, gracias, Juan Pablo, güey. Va a haber una segunda parte, güey. Eso sí, ténganlo por seguro. Muchas porque- gracias y yo encantado de venir. Yo creo que se nos fue rapidísimo el tiempo y sí, hablé, yo creo que parte de los inicios que me llevó a seguir aquí, ¿no? Ujú. Porque gran parte de lo que te lleva a seguir es todo lo que haces y los recuerdos que te traen, ¿no? Y las amistades que llegas a tener. Sí. Y el grupo de amigos tan fuerte que teníamos en esos años y que con algunos tenemos contacto muy poco y que otros han desaparecido, otros han terminado mal, pero que hicimos un grupo muy fuerte y muy chido de amistad. Entonces, Que eso siempre se lleva en el corazón, sí, ¿verdad? y fue gracias a la tabla con ruedas. Chingón. Gracias a eso. Güey, qué nostalgia, güey, la neta. Qué chingón, güey. La neta no me quiero ir, quiero seguir acá, pero pues ya es... Hay que darle. No hay que quemar todos los cartuchos. Sí. Aquí Va, te pues, tenemos, muchas güey. gracias Aquí y tenemos. yo encantado cuando quieran invitarme de nuevo. Chingón. Aquí estaré con todo gusto. Va a seguir esto para mucho, 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 mucho más, güey. Y gracias por invitarme, digo. Normalmente, como ya en el skate, pues ya no es tan mercadeable la gente que somos ya retro, oldies o los viejitos. Digo, gracias por el espacio y súper chido, ¿no? Y la verdad sí me gustaría en algún momento cumplir una de mis metas, ¿no? Sí que me gustaría ser portada de Urbe. O sea, para mí es algo que tiene peso. Sí. Porque lo he visto durante años, o sea, y he visto los trucos que hacen y la dificultad que les llevas. Entonces Sí. yo digo, sí, yo en algún momento quiero salir ahí, pero por mis méritos. A huevo, güey. La Chingón. neta sí tienes que hacerlo, güey. Sí. Tienes que hacerlo. De alguna manera u otra. Sí. A huevo. Miguel, hay que ir a tomarle una foto a Juan Pablo, güey. Bueno, y pues antes de irnos, sí te tenemos un regalito, Juan Pablo. De seguro pensabas que era esto, ¿ah? Ahí Está lo veías chido, ¿eh? nada más. Está chido. Mira, te El tenemos efecto. esta taza, güey. Ah, para mí sí. Es para ti. Ah, qué bien. Y yo sí consumo los tés que me da mi esposa. Y pues te tenemos esta playerita. Disfrútalo, güey, porque creo que vas a ser la única persona tal vez que tenga ¿Este kit? este logo. Porque el logo se va a modificar. O sea, una pequeña actualización. Sí. Entonces, es a lo mejor unos 30 años, güey, pues ya va a valer una feria, ¿no? Porque va a ser la primera La versión. primera acá. versión. Así es. No, muchas gracias, la voy a usar. Sí, la hice con mucho cariño, ¿eh? No, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues qué gracias, detalle, güey. qué detalle. Gracias a todos, la neta. Muchas gracias por vernos. Y ¿qué le agregamos, güey? Que nos den, ¿cómo nos dicen los youtubers? Like, subscribes y... Así es, toda la letanía, ¿no, güey? YouTuber. Denle like, subscribe, Sí, y suscríbete, compártelo. dale a la campanita. Así es, darle la Sí. campanita porque luego YouTube no avisa y todas las quejas de los
Todas las quejas de los youtubers, ¿no? Sí. Pues que nada, güey, que sepa la raza que, pues, güey, estamos haciendo esto, güey, con todo el pinche ánimo, güey, de corazón, cabrón. Con todo el cariño. La neta que sí, y pues qué mejor, güey, tener raza que, pues, de alguna manera, pues, es como un referente, ¿no, güey? Tanto en el skate como, pues, en la vida, ¿no, güey? Sí, güey. Pues, la neta que chido y pues, eso, güey. Denle Sí, like, gracias. suscriban, compartan, güey. Güero, güey, pues, ¿qué tranza, güey? ¿Dónde te sigue la banda, güey? Instagram, Facebook, ¿qué Pues pedo? ya uso muchísimo más el Instagram que el Face. Me encuentran como Juanpa guión bajo de la O, así estoy en Instagram. En Face, pues Juan Pablo de la O. Y el Twitter sí lo uso, no tanto, de repente ahí es más para echar carrilla. Simón. Estoy como @Juan Pablo de la O. Pero lo que uso más es el Instagram para estar subiendo cositas y compartiendo Sí. con los amigos y en algún tour ahí de la casa al spot, como Juanpa guión bajo de la O. A huevo. Así está mi Instagram. Chido. Pueden Simón. seguir para echar cotorreo y cuando quieran echar la patinada, pues échanos un grito. A huevo. Y Chingón. compartimos la patinada ahí con los sábados de skate y todos los ruquitos. Ahí estamos bien ¿Qué puestos. más, verdad? Ya, los de la tercera edad. Sí. Pues Nos síganos. resistimos. La resistencia, güey, Y así pues es. sí, que igual pues gracias y sigan a Effect Oli. Yo ya lo sigo en Instagram y está chido, ¿no? Están compartiendo segmentos de las entrevistas Así es. y lo que se está haciendo, ¿no? Simón. Y pues qué chido también del patrocinador, ¿no? Del Congo. Y Ah, si claro. me ves Sí. Congo, un abrazo hasta Oaxaca. Súper chido, súper chido. Huevo, muchas gracias. Pues ahora sí, nos estamos viendo en el próximo episodio, güey. Chido, banda. A huevo. A huevo.